Esta persona se dirige a mí y me dice: no puedes seguir defendiendo al Papa y avalando sus decisiones. Se te nota en la cara el dolor y la tristeza. Entiendo que es tu trabajo, pero no condenes tu alma. Esta persona que hace este comentario, estoy absolutamente seguro que lo hace de muy buena fe, porque además promete que va a rezar por mí, y esto lo agradezco y lo acepto. Pero esta persona tiene, comete aquí tres falacias que son importantes, ¿no? Y que demuestran que su proceso de pensamiento es un proceso profundamente prejuiciado. La primera falacia es que puede interpretar mi cara como la cara de alguien que está haciendo algo en contra de su voluntad. Nunca he hecho eso y nunca lo voy a hacer, ¿no? Te pido que veas, mi historia pública como periodista católico. Y si es que yo como periodista católico no me he soplado una cantidad de problemas que tienen que ver con haber actuado de acuerdo a mi conciencia. Entonces, imaginar que por la cara que ven en el estudio, ¿no?, mal maquillado, con las luces que tenemos, es decir, que son distintas a lo que alguien puede ver en la vida real, ¿no? Tener el juicio de decir, se te ve triste y deprimido y etcétera, ese es un juicio que no tiene ningún fundamento en la realidad, es una proyección en el mejor de los casos, ¿no? Yo estoy muy contento con mi trabajo y lo hago feliz y lo voy a seguir haciendo mientras el Señor me dé energías, ¿no? Y esa es la primera falacia. La segunda falacia es decir que estoy avalando al Papa y sus decisiones. Primero, en EWTN y quien les habla somos papistas. ¿Saben por qué? Porque somos católicos. Entonces, que alguien haya tomado la decisión de que este Papa es un Papa malo, ¿no?, que es un Papa malo y que en consecuencia este Papa no debe ser promovido, tiene que ser atacado, tiene que ser criticado. Si alguien tiene esa opinión, es su propia opinión. Pero esa opinión es, primero, no es una opinión católica, y segundo, es una opinión que pone en riesgo su alma, ¿no? Pero tiene el derecho de hacerlo. No me voy a pelear, porque encuentro además que estas personas, y yo soy bastante peleón, ¿eh?, pero encuentro que las personas que tienen esta posición completamente antipapista tienen una ofuscación intelectual, tienen una aproximación tan obtusa que son completamente inalcanzables para mí. Alguien tal vez los mueva a la conversión y a aceptar lo que significa ser católico, pero ese no soy yo. Yo me he dado cuenta que yo hablo a las personas que están abiertas a entender con un juicio católico. Las personas que ya están obtusas en esto y que han decidido condenar al Papa, no tengo nada que decirles, ¿no? El Papa es la cabeza de la Iglesia y el Papa puede decir o hacer cosas que son controvertidas en muchas ocasiones y nunca ha dejado de informarlas. Es más, varias veces yo he sido atacado por ser enemigo del Papa, etcétera, y algunos de ustedes pueden haber escuchado las cosas que se dicen por ahí respecto de lo que hacemos aquí en EWTN o en Así Prensa, ¿no? Entonces, aquí nosotros no estamos defendiendo ni justificando nada por el objeto de defender y justificar. La Madre Angélica quiso, como buena católica, que EWTN estuviera al servicio de la Iglesia, y servir a la Iglesia significa también presentar lo que el Papa dice. Y estas personas que están obsesionadas con las explicaciones controvertidas o comentarios controvertidos que el Papa dice, se olvidan todo lo que el Papa enseña constantemente en el Ángelus, en sus catequesis de los días miércoles, en su enseñanza cotidiana, en su testimonio, en los gestos que hace para renovar la Iglesia cuando viaja, por ejemplo, incluso a lugares peligrosísimos como Irak. Entonces, pero cuando ya hay una ofuscación que dice todo lo que hace el Papa está mal, esa es la decisión con la que me despierto cada mañana antes de poner el pie en el suelo. Entonces no hay nada que decir. Yo estoy muy contento con lo que hago y creo que el Papa
como cree la Iglesia Católica y como nos ordena creer la Iglesia Católica, es el vicario de Cristo. Y en consecuencia lo voy a respetar siempre como el vicario de Cristo, el sucesor de los apóstoles y el dulce Jesús en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena, de papas tremendamente reprochables. O sea, lean un poquito de la época de Santa Catalina de Siena y lo que ella tenía que hacer con los papas, las cartas que les escribía. Y sin embargo le llamaba el papa, que es el dulce Jesús en la tierra. Todo papa va a ser el dulce Jesús en la tierra para mí porque soy católico. En consecuencia, quien está poniendo en riesgo su alma es quien piensa que ellos, desde su posición de bautizados, pueden determinar por encima del Espíritu Santo que un papa es inaceptable, que es malo, que es un antipapa, que es falso papa. Quien tiene esa profunda soberbia espiritual está bordeando lo demoníaco. Siempre lo he creído y ahora que me dan la oportunidad de decirlo, lo digo una vez más.